Navi en las mañanas. Bienvenidos todos al episodio número 13. 13, sí señor, 13 es el mejor. ¿Por qué no estás diciendo mientras más lo dices más te crece? Como dijiste que ibas a decir. Porque yo soy una madre Luli, de familia. Luli, bien que me regaña cuando grabamos y digo cosas así, pero de behind the scenes, ¿la vieran? Por eso lo hice behind the scenes. Behind the scenes dije, lo voy a decir ahorita para que no lo digamos en el podcast. Y hay más que traes. 13, mientras más lo dices, más te crece. Qué espanto, oye. Qué espanto que yo tengo que lidiar con esto. Mira, no sé por qué lo tenías que repetir. Ahora la gente no sé qué va a pensar de mí. No sé qué piensen, pero están mal. Yo no dije eso. Voy a empezar a grabar las conversaciones que tenemos antes de grabar. Mira. Y las voy a vender a la prensa. Como Joyce McKinney. Exactamente. Oigan, así como llevamos 13 capítulos diciendo, ya no puedo decir 13, ¿ves? Porque mientras más lo dice, más te crece. ¿Por qué los pubertos son tan idiotas? O sea, tanto hombres como mujeres. ¿Por qué le estás echando la culpa a los pubertos? O sea, tú fuiste la que me enseñó esta frase. Es más, yo nunca la había escuchado. Según yo, te la inventaste tú. No. Tú te la inventaste. Es la juventud puberta que quiere como decir cosas mensas, como groseras, pero sin ser muy grosero. O sea, está súper grosero esto. Pero sí, es como cuando te hacías tu mail a los 13 años y era como pajarito69@hotmail. Bueno, el chiste es que como llevamos diciendo en 12 capítulos, ajá, que íbamos a tener página y ya por fin tenemos, ahora sí, ya muy prontito vamos a poder grabar y van a poder ver todas las interacciones y no sé por qué estoy diciendo esto. Ah, porque dijiste que querías subir todo lo que íbamos a grabar previo a que sale el podcast. Todo el behind the scenes. Ya casi. Ya mero, amigos, sí. Ya mero. Sí, ya estamos planeando. Tuvimos una junta de negocios muy seria antes de grabar ese podcast, justo para hablar de esto. Entonces, Navi, ¿a quién le queremos agradecer el día de hoy? Le queremos agradecer a rss.com. Es una plataforma, Luli, gratuita para todas las personas que tienen la curiosidad y el gusanito de grabar un podcast como nosotras, como tú y yo. O de algo completamente diferente. Exactamente, de lo que quieran. O sea, pueden hacer como una columna de consejos, de preguntas, de un podcast, o sea, te voy a decir, muy especializado. Tampoco hay que darles muchas ideas. Quizás nosotros queremos hacer ese. Sí, tienes razón. Bueno, hagan un podcast completamente diferente. Nos pueden encontrar en lulinavi.com, nos pueden encontrar en @lulinavi. @lulinavi en Instagram. ¿Y en dónde más, Luli? Sí. ¿En dónde más, Luli? En Spotify, Apple Podcasts y iHeartRadio. O donde sea que escuchen sus podcasts. Y también en Facebook. Ya sé que ya nadie usa Facebook más que las tías. Te voy a decir, si hay alguna tía allá afuera escuchándonos, yo soy una tía ya. Yo lo uso constantemente. Porque tú eres una tía, pero la gente, los chavos como yo, ya no usamos Facebook. Ya nadie usa Facebook. Nos pueden encontrar en Facebook y nos pueden mandar, ya dijimos nuestra dirección de correo. No hemos dicho nuestra dirección de correo, Luli. Nos pueden mandar un correo a luliinavi@gmail.com. O directo desde la página, porque tenemos una tecnología ahí para mandar mensajes y me parece súper divertido que nos manden mensaje por ahí. Entonces... Dicho esto, ¿cómo estás, Luli? ¿Cómo te ha ido en tu semana? No, primero quiero darle la bienvenida a todos nuestros radioescuchas, a toda la gente, a toda esa gente bonita. De allá afuera, ¿cómo decías? De la última arriba. Fila, de hasta arriba. No lo digo yo, babosa, lo dice Luis Miguel. ¿Viste Luis Miguel ¿viste el makeover que se hizo? ¡No! Güey, Luis Miguel se hizo como unas cirugías, como unos peelings, como algo, se hizo como lipo en la papada. ¿No viste cómo se ve ahorita? Güey, no. Se ve radiante como el sol otra vez. ¡Ah! ¿Viste? Estaba como un poco abotagado. No es cierto. ¿Es en serio? No, hombre, sí, lo vamos a subir a Instagram. Ay, ese sol, mira, ese sol. Sí, no, renació, estaba eclipsado, pero renació.
Te voy a decir, o sea, la temporada 1 de Luis Miguel en Netflix, que siento que fue la única que estuvo buena. La única, dos fue también. la única que yo vi, la verdad es que porque ya después ya sabía lo que pasaba un poco, ¿no? O sea, como que, me vale. O sea, te voy a decir, Tavo, mi esposo, luego hasta cuando yo no, o sea, no sé si iba al súper, me mandaba un sticker de Bosco, mi hijo, que en ese momento era bebé, y me decía, que había hecho con un texto que decía, ¿dónde está mamá? ¿Te acuerdas que Juan Pazurita lo único que el pendejo dijo toda la pinche serie fue, ¿dónde está mamá, Miki? Bueno, esa primera temporada, lo único que me dejó, te digo, muchas cosas. Ese pinche actor, el papá de Luisito Rey, híjole. Luisito Rey, guapísimo. 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 Tengo una pregunta. Dice, ojalá, Luismi, te voy a decir, lo único que yo a Dios le pido, que si me muero, le pido que si me muero, amor, y si me enamoro. Yo lo único que a Dios le pido es que Luismi escuche este podcast para que me conteste esta duda. Ajá. ¿Crees que, fíjate bien lo que voy a decir, es un pensamiento que ni Sócrates gritando Eureka? Ajá, a ver. Ajá. Estoy lista. ¿Crees que Luismi haya dicho, Top Gun ya regresó a la pantalla? Güey, regresó Top Gun y regresó el físico de Luismi. Exactamente. ¿Crees que Luismi haya dicho? Full circle. Sí creo. Ya regresó Top Gun. ¿Tengo que regresar yo también? Tengo que regresar yo, como cuando hice el video de Top Gun. ¿Sabes cuál? Sí, claro, el de la incondicional, ¿no? Exacto. Sí. Entonces, quizás Luismi no puede ser que ahorita se haya hecho ese makeover justo cuando salió Top Gun. Ajá, exacto. Entonces, quizás quiere regresar. Quizás estamos esperando la secuela de ese video. Exacto. Y le va a pedir permiso a AMLO para filmar ahí en el Campo Marte. Güey, en el nuevo aeropuerto. ¡Ay, Dios mío! Mira. Todo esto fue para tener un nuevo aeropuerto para poder grabar un nuevo video de Luis Miguel. Fíjate, quizás va a salir, quizás López va a decir, oigan, la verdad es que todo esto desde el principio, mi campaña con la que estuve años, todos estos años, el cierre de Reforma fue un plan que hicimos Tom Cruise, Luis Miguel, Netflix y yo. Val Kilmer y yo. Uf, me encanta, ya. A ver, mira, este Truman Show cada vez se pone mejor. Por favor, alguien mándele este podcast a Luis Miguel y que nos diga si literalmente él se hizo su makeover para salir una vez más como Goose en la incondicional versión 2. No, la condicional. Ya a estas alturas, las mujeres, todo este movimiento feminista también fue para la secuela, la condicional. Ay, Dios mío. ¡Woo! Ok, dicho esto, no hay nada más que hablar de nuestra semana porque hemos descubierto el hilo negro, la mezcla perfecta entre todo el panorama político de este país fue para llegar a este momento. Y si no, las decisiones estéticas de Luis Miguel, definitivamente yo siento que tienen, o sea, es para hacer el regreso. Sí, absolutamente. Esto ya. Ok, bueno, listo. Perfecto. ¿Cómo estás, Navi? Hoy es un mezcladillo. ¿Estás lista? Sí, pero quiero que empieces tú porque te extraño. Ah, bueno, está bien, muy bien. Yo quiero empezar porque ¿ya estamos empezando? ¡Ya! Ok. ¿Qué quieres más? ¿Qué quieres de mí? Perdón, es que todavía tengo residuos de COVID. O sea, ya me curé, pero todavía tengo tos. Voy a tratar de aguantármela, pero se siente muy feo eso a veces. Entonces, perdónenme, amigos. Ok. Luli. Navi. En esta ocasión, no te voy a pintar una escena porque lo que yo quiero saber es si tú tienes alguna fobia. Hoy tengo miedo de salir otra vez, tengo miedo de encontrarte otra vez. ¿Por qué escogí la peor de fobia? Sí, es la peor de fobia. A mí, mi favorita de fobia es Dios bendiga a los gusanos, por mucho. Esa para mi favorita de fobia, por supuesto que es Vete al diablo. O sea, sí, pero
Dios bendiga a los gusanos es la mejor letra. Es muy dark, es muy muy de dark. ti. Es muy mía, muy yo. ¿Tengo alguna fobia? ¿Tienes alguna fobia? ¿A los gusanos? No. ¿A qué tienes fobia? Mira, no les llamaría fobias porque están muy controladas, pero la tripofobia me da el tremens. No la tengo porque puedo ver a veces un panal, pero hay ciertos tipos de panales que me dan, ¿sabes? O como todo lo que hace la Osillo Makayuki. ¿Cómo se llama? ¿Quién? ¿Osillo Makayuki? ¿Alguien se llama Osillo in this world? Nadie se llama Osillo Makayuki, pero esta vieja que hace todo como de puntos, la no sé qué sea. Ah, Yayoi Kusama. Yayoi Kusama, ajá. Sí es, ¿no? Me da a veces. Entonces, ¿esos puntos, neta? Sí, Qué raro, güey. Ajá. Pero no lo llamaría una fobia, pero sí, o sea, un poco de tripofobia siento y ya. Soy una persona muy normal. ¿Tú tienes alguna fobia? Yo, como ya sabes, le tengo fobia a las estatuas muy grandes. Le tengo fobia a la Estatua de la Libertad, le tengo fobia al Buda ese de Japón. Hay una estatua en Rusia que me da pavor, que se llama como algo de la libertad. Que tiene un nombre eso, ¿no? No tiene un nombre, además de ridículos. Hay una fobia a las estatuas, pero es que a mí las estatuas normales no me dan fobia, es desde cierta dimensión. O sea, por ejemplo, a mí el Museo Sumaya, una vez me imaginé que era un cuello y ahora ya me da miedo el Museo Sumaya. O sea, como que son esas dimensiones muy grandes, pero solo en estatua, no en movimiento. No sé por qué. Eso tengo fobia. Pero fuera de eso, no, ninguna. Bueno, sí, no, esa. Pero yo quiero hablar... Entonces, qué gran tema escogiste, te felicito. Sí, bye. Ya se acabó el podcast, bye. No, quiero hablar, Luli, porque estamos en el episodio número 13 y yo no iba a dejar esto pasar. Yo quiero hablar de algo... por supuesto. Es más, esto tuvo que haber sido tu solillo. Yo sé, pero no, porque las matemáticas... las matemáticas me dan fobia. Las matemáticas y los números me dan fobia. Me parecen estremecedores, me confunden, me irritan y me ponen muy mal. Listo. Las matemáticas y los números. Pero yo quiero, concretamente en honor al capítulo número 13, quiero hablar de la triskaidecafobia o el miedo al número 13. El miedo al número 13. ¡Pip, pip, pip! ¡Qué belleza de tema! Mi tema está tetísimo. Mi tema está tetísimo también y aparte está muy cortito, pero quería hacer algo referente al tema, ¿no? Entonces, bueno, como reflexión, primero y antes que nada, quiero hablar de que el hecho de que mientras estaba haciendo research de este tema, como que me di cuenta que gran parte de las supersticiones son culturales y como miedos de estos o sea, como que se pasan de boca en boca. O sea, como que siento que quizás nadie realmente le tendría fobia a un gato negro, a menos que alguien le hubiera dicho, eso es como que te dice alguien que tienes que tenerle miedo o que que son como el lore. Ajá, ¿no? Exacto. Entonces, hay como esta diferencia entre fobias, que es como la tripofobia, que es un como instinto real que tu cuerpo reacciona, y algo como lo mundial. que me pasa a mí, y algo como cultural. Entonces, eso se me hizo como algo interesante de entender, no sé por qué, cómo entender, no sé por qué usé esa palabra, pero se me hizo como algo interesante, o sea, como que de dónde salen estas como fobias a cosas que alguien te dijo que te tenían que dar fobia, o sea, caminar abajo de una escalera, ya sabes, o sea, como que todas esas cosas, pero bueno, todo eso es cultural, ¿no? Sí, porque todas esas son supersticiones más que fobias. Exactamente, pero el 13 sí es una fobia real. Pero hay gente que tiene fobia a los números, así, o sea, se puede convertir una superstición en que te da una fobia, ¿sabes? O sea, ¿existe una fobia a los gatos, pon tú? Sí, existe fobia de casi todo, pero mi punto es que la triskaidecafobia, que es el miedo al número 13, no es solo un miedo, es una fobia, pues, hay gente que tiene fobia. Entonces, bueno, en fin, hablemos de dónde salió este tema de que el número 13 es de mala suerte, porque siento que la gente no es que le tenga fobia al número 13, sino a la mala suerte, ¿no? A lo mejor. Sí. Pero bueno, el origen de la mala reputación del número 13 viene desde, adivina, ¿quieres adivinar? Desde que Procter & Gamble tenía 3 estrellas. Sí, así me mato.
No, obviamente no. No. Viene de la religión católica, Luli. Ok. Porque los miembros sentados en la última cena eran 13 personas. Ándale. Oye, ¿cuántos? A ver, Ujú. vámonos un poco más atrás. Ujú. ¿Cuántos eran los caballeros de la mesa redonda? 12, ¿no? No me acuerdo. 12 ¿Cuántos? y A el ver. rey Arturo. A ver, vamos a ver, pero eso O es sea, después de 13. Cristo, pero eso es después de Cristo. Ya sé, pero a lo mejor de ahí viene que los 13, o sea, A acabo ver. de descubrir otra A cosa. ver, ¿cuántos caballeros de la mesa redonda? Eran No, 12 hombre, no. caballeros. No, hombre. ¿Cuántos? ¿Cuántos? 150. No, 0, güey, eran 12. A ver, in different stories there are different numbers of knights, ranging from 12 to more than Ahí está. 150. No, son 12 caballeros y el rey Arturo. Y el rey Arturo. Pues sí, Por de ahí lo eso, sacaron. quizás de ahí lo sacaron de ahí de que eran 12 apóstoles y Jesús. Es que un montón de, sí, como de cosas está todo mezclado, incluso desde la misma historia de Jesús hay como cosas que son iguales a ciertos dioses egipcios, ¿no? O sea, como que todo el mundo siempre está prestando, Sí. inspirándose. Pero bueno, yo acabo de decidir y Ujú. ¿qué está pasando? ¿De qué? Es que sonó algo. Ah, ¿Te un suena? teléfono, un teléfono. Entonces, espera, te vamos a Ajá. tener que esperar. Okay. Ujú. Yo acabo de decidir, y Ujú. que haya algún historiador, estoy lista para que nos manden un correo, pero yo acabo de decidir que la leyenda del rey Arturo y sus 12 caballeros viene de Jesús y sus 12 apóstoles. Ok, continuemos. Ok, vamos a continuar. Bueno, entonces Desde ahí eran viene el miedo. 13 personas, porque pues una de ellas era Judas el sobrado, ¿no? O sea, Sí, bueno, sí. ajá. El que no debió haber estado ahí cenando, tomándose el vino que Cristo tan generosamente le sirvió de su sangre. Y ya si le queremos echar más crema a los tacos, el viernes 13 viene del hecho de que a Cristo lo crucificaron en un viernes. Ándale, ajá. Pero la realidad es que de alguna manera hay indicios de que la gente desde antes de Cristo estaba temerosa del número 13. Por ejemplo, el dios Loki, que en la mitología nórdica es un dios como pues, muy culé y como muy travieso. Él es un dios, es el 13º dios de la mitología nórdica. O sea, hay 12 dioses principales Sí. y Loki siempre es como el último que mencionan, ¿ya sabes? Ajá. Entonces, ahí de hecho hay una historia en la mitología nórdica de que hubo una cena con los 12 dioses principales y Loki llegó a crashear la cena, a ponerse de imprudente y pues nada, y ahí, por eso ahí te digo también que agarran como historias de, o sea, en realidad la primera cena de 13 no fue la de Cristo, pues estaba esta anteriormente, ¿no? Ok. Y si nos vamos más atrás, en Mesopotamia, en el código Hammurabi, que siento que es algo que estaba como el código Hammurabi, ¿tú sabes qué es? Como que no. sé lo que es lo el he nombre. Lo he escuchado. Pero no sabía qué era, pero ok, es el texto legal más antiguo, o sea, las primeras leyes plasmadas en escritura, ¿ok? Y ¿Lo estudiarán código, en derecho? Pues yo creo que sí, pero ¿tenemos algún radioescucha abogado que nos diga algo? Así se seguirán implementando leyes del código Hammurabi. Se seguirán. Cuéntenos, por favor. Imagínate qué cabrón estaría poder llegar a un juzgado y empezar a gritar ¡desde el código Hammurabi! La ley 3 del código Hammurabi dice que hay que cortarle la mano a este plebeyo. Bueno, y entonces en el código Hammurabi... Bueno, el código Hammurabi tiene una lista de leyes, pero omiten el número 13, o sea, no hay, o sea, se brincan del 12 al 14. Y como dato cultural, también omiten el 66. Qué raro, ¡ay! ¿no? O sea que, no sé, yo siento que los antiguos eran unos místicos y hay que empezar a hacerles caso, chance. Totalmente. O sea, yo ya no voy a bromear con el número 66 ni con el 13. No bromees. Es más, no hay que ponerle el número 13 a este capítulo, hay que saltarnos al 14. Wey, ¿qué opinas? No, 12 bis, 12.1. Sí, 12.1. No, 12 bis. Sí, algo, definitivamente. Ok, perfecto. Ok, otra razón por la cual se cree que el pobre número 13 es de mala suerte es por su desgraciada posición siguiendo al número 12, ¿ok? Porque el número 12 es considerado un número completo, ¿ok? Un número perfecto. Por ejemplo, son 12 meses al año, son 12 apóstoles de Jesús, 12 dioses del Olimpo, 12 signos zodiacales, 12 tribus de Israel, las horas del día se dividen en 2 ciclos de 12, etcétera. O sea, como que el 12 es un número muy guapo. Es como, el 13 es el hermano feo, es como el gemelo de Ashton Kutcher. El 13 es el naranja.
El café. O como el café, ajá. El café, ajá. El beige. Sí. Ajá, exacto. Sí. Entonces, luego llega el número 13, que es un número impar, y a la gente, por como, no sé por qué, pero nos gustan los números pares, nos gusta la simetría, como que sí estamos wired, nuestro cerebro está como para entender cosas o si va a simétricamente. ser un número no simétrico, que sea el 7, porque el 7 es como... El 7 sí, exacto. No sé, tiene es caché, algo. es cool. Ajá, como sí. que si el El 7 7 fuera es como una un persona, miércoles. si el 7 fuera una persona, sería un güey muy guapo solterón, que te lleva la peda divertidísimo, ¿no? Pero ¿estás de acuerdo que el 7 es miércoles? Puede ser. No, O sea, a mí el yo 7 siento me que el sabe a 7, miércoles. a mí el 7 me sabe a jueves porque es como salidita casual cool, ¿ya sabes? Siento que así es el 7, es como un número chill, que usa como pero pantaloncito. No, el 13 ain't no 7, man. No, el 13 se siente raro. ¿Quién sabe por qué? Porque por algo los de Hammurabi sabían. O sea, desde Estoy antes. de acuerdo. Y ¿no? de entrada tiene dos cosas ahí, es como 1 y 3. Sí, es como un güey parado de perfil con una cabeza. Es como Hitchcock. Es como el perfil de Hitchcock. Ok, entonces... Ajá. Bueno, de hecho, hablando de que a la gente le gustan las cosas en pares, una vez leí que a la gente, o sea, como que hicieron un estudio, no sé por qué. ¿Quién hace estos estudios y quién los financia? No sé, es algo de dinero, pero hicieron un estudio de que a la gente le gusta más el volumen cuando está en un número par. O sea, no les decían cuando le iban subiendo qué número era, porque ves que sube 1, 2, 3, 4, 5. Sí. Y que, como que a la mayoría de la gente el volumen perfecto le parecía cuando estaba en un número par. Yo no sé quién hace estos estudios, porque no me imagino que sea de que Casio. O sea, a lo mejor sí es como LG, ya sabes. O sea, a lo mejor sí es Sony queriendo ver cómo manejan los volúmenes de sus teles. No sé. O es lavado de dinero. Todo siempre es lavado de dinero. Ya lo hemos hablado en este podcast, Sí. ¿no? Estoy de acuerdo. Entonces, otra cosa que pasa con el número 13 es que en la mayoría de los edificios, como muchos saben, no hay piso 13, ¿no? De hecho, eso me encanta. Me encanta, porque aparte claramente sí hay, nada más eres un idiota. O sea, exacto, si te estás quedando en el número 14, te estás quedando en el número 13, pero okay, fine. Eso no pasa solo en México, o sea, no, eso es de que... voy a hablar, no me spoilees, porque voy a hablar. Pero, de hecho, los dos fabricantes de elevadores más importantes, que son Otis y Kone, le ofrecen a sus clientes siempre la opción de saltarse el número 13, ¿no? Se salta del 11 al 12. En los aviones, por lo general, no hay fila 13. Las aerolíneas también evitan poner ese número en los números de vuelos. En los aeropuertos no hay salas número 13, ¿ok? Pero es que eso es mundial, está cabrón. Está cabrón. Luego, otro dato curioso es que Stephen King podrá ser muy fan de Stranger Things, pero no es nada fan del número 13, ¿ok? Porque ese güey sufre de discraidecafobia. Pero él habló del grado de neurosis que tiene por este número, que hasta o sea, no solo el número 13, sino números que suman el 13 le dan fobia también. Entonces, por ejemplo, leí que dijo que si está leyendo un libro y está leyendo la página número 94, como el 9 más 4 suman 13, le empieza a dar nervio. Ay, no, bueno, pero qué fijado. Qué fijado. Pero así son las fobias. O por inventado también, o sea, Stephen King, como que ya sabes, siento que seguro... Sí. ¿A qué le iba a tener miedo? ¿A las arañas? Pues no. Ajá, a los payasos, I don't think so. Entonces, bueno, como te dije que este era un tema cultural, en Asia, que creo que es de lo que ibas a hablar, en realidad el número 13 no es el número de la mala suerte, es el número 4. Fíjate que yo eso no sabía. Yo pensaba que en todo, o sea, según yo en Asia, tipo en Japón y así, no hay piso 13. No, sí hay piso 13, ¿hay? Lo que no hay es el número 4, pero porque el número 4 se pronuncia muy parecido a como se pronuncia la palabra de muerte, que se pronuncia, o sea, porque los asiáticos tienen unas maneras de como que los números no siempre se dicen 1, 2, 3, 4. Yo te voy a decir es Ichi, ni, san, chi. No, Ichi, ni, san, yo, pero cuando están, que esto fue, por parte de esto, claudiqué mis clases de japonés cuando llegué a este módulo, porque era una cosa que ya mi cerebro no los comprendía. Para contar cosas en japonés, no para todo usan en la misma palabra. Por ejemplo, si van a contar, no me acuerdo, pero te voy a poner un ejemplo, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5, normal. Para contar frutas, usan otra palabra en todos los números.
Para No, contar eso está cosas, con razón. para con razón contar porque... cosas planas son Ujú. otras cosas. ¡No! Contar así, entonces yo ya Voy, dije, bye. bueno, no puedo, o sea, no puedo. Por eso los asiáticos son más inteligentes que el resto de la Sí. humanidad, porque tienen que una supercomputadora. Sí, su Entonces, cerebro es una supercomputadora. bueno, regresando al desgraciado viernes 13, porque también hay una fobia para el viernes 13. La fobia de esta, se dice así, o sea, es que esta palabra ya, a ver, paraskevidecatriafobia. Ese es el miedo específico Paraskevidecatriafobia al viernes 13. al viernes 13. Ajá, ajá. Ok. Se cree que este día es un día de la mala suerte, pero se han hecho muchos estudios, que esto se me hizo muy cagado, de estos estudios de lavado de dinero que se hacen. ¿Quién hace esos estudios? Que quizás por lo mismo de que mucha gente no sale, o mucha gente inconscientemente como que manejas con más cuidado, o haces ciertas cosas con más cuidado, es uno de los días más seguros del año. O sea, hicieron un estudio en Holanda en el 2008. ¿Quién hizo ese estudio? Los narcos que querían lavar su dinero, porque francamente nadie más. Reveló que ese día hay menos accidentes de coche, menos robos, menos asesinatos, menos incendios. O sea, todo el mundo anda como con cuidadito, o sea, hasta los criminales. ¿Ok? Entonces, bueno. Ajá. Pero a pesar de esto, mucha gente se rehúsa a viajar, a volar, a comprar casas, a casarse, etcétera. Tanto que se estima que este día, en promedio mundialmente hablando, se pierden entre 800 y 900 millones de dólares por ¿De todas qué las están cosas. hablando? O sea, Sí, o ¿quién sea, es esa gente? O sea, como que podrían haber tantas bodas, podrían haber tantos viajes, Yo entiendo. bla. Pero ¿quién es esa gente que dice, ay, ya me propusieron matrimonio con mi anillo del Costco? Perfecto. Ajá. Ya me voy a casar. Oye, ¿qué día nos casamos? Ay, pues el viernes 13 del 2024. Y alguien literalmente dice, ay, no, el viernes 13 no. Güey, yo siento que tú no te casarías en viernes 13. Yo no me casaría en viernes, para empezar. Casarse en viernes es... Bueno, pero hay muchos países no es muy normal casarse en viernes. O sea, sí hay, como que culturalmente hablando, sí hay muchos. Okay. Y también en México hay gente que se casa en viernes. Es más barato sí, casarte en viernes. Uh-huh. Pero a ver, pon tú, ok, no casarte en viernes. Viajar. Hola, Cintia, te voy a invitar a Cancún. Nos vamos el viernes 13. Bueno, o sea, si me van a invitar, igual. O sea, si me van a invitar, me voy hasta el día del apocalipsis. O sea, eso no me importa. A ti te daría, a ti, Navi. A mí, Navi, no, porque yo buscaría irme en el viernes 13. Porque yo así soy. Pero claramente sí hay gente que real ve un gato negro y se quita. Claramente ¿pero quién es esta gente? ¿Será gente joven o gente grande? A ver, Radio Escuchas, ¿alguno de ustedes tiene alguna historia, conocen a alguien que genuinamente pararía su vida por el viernes 13? O sea, exacto. Alguien de ustedes no viajaría. Ajá, en un viernes o no 13? Se casaría o no firmaría un contrato en viernes 13, porque son muchas cosas más. O sea, no claro, no es solo viajar y casarse, tienes toda la razón. O sea, firmar un contrato, comprar un coche. Ajá, comprar una casa, literalmente una de las cosas que la gente deja de hacer. Por eso son entre 800 y 900 millones de dólares, ¿sí? Porque genuinamente no firman el contrato de su casa ese día. Entonces, se esperan al sábado 14. Ajá, exacto. Entonces, en realidad, quise ver si en efecto el viernes 13 era un día muy malo. ¿Y viste qué ha pasado esos días? Busqué una lista de 13 cosas que han pasado en un viernes 13. Navi, tú eres una podcastera profesionalísima. O sea, cuando escuches mi tema, te vas a querer encontrar otra pareja. Ok, son lista para mi lista de 13 cosas. Ok. Sí. Punto número 1. El Palacio de Buckingham fue bombardeado en un viernes 13 durante la Segunda Guerra Mundial. Viernes 13 de 1940. No necesito saber nada más. Tengo, a partir de hoy, craquetocofobia. Sí, tricaesdescatofobia. O sea, ¿es en serio? Sí, aparte, en septiembre, que según yo... Septiembre sí, septiembre es el mes de la 13. mala suerte. Sí. ¿Verdad que sí? O sea, hasta Green Day tiene una canción... que se llama así, Wake Me Up When September Ends, ¿no? When September Ends. Septiembre, a mí siempre me pasan cosas malas en septiembre, eso sí lo he notado. También cálmate, yo nací en septiembre. Por eso, es mi prueba número 1, o sea, ya. Pero sí te voy a decir algo, septiembre es el 13 de los meses. Es el 13, sí, o sea, lo he platicado con mucha gente. Es el miércoles de los meses. Yo no sé si es como porque inconscientemente antes, cuando tú y yo éramos chiquitas, entrábamos a clases en septiembre. Y siempre era a la escuela regresar
con los 5 años cumplidos, el 5 de septiembre, En tu cumpleaños. en mi cumpleaños. Qué horrible. Era terrible. Sí, terrible. horrible. Pero sí, el septiembre es el 13. Ajá, Ok, entonces. esto fue el 13 de septiembre. Ajá, viernes 13 de Ándale. septiembre bombardearon Buckingham Palace. Viernes 13 de marzo del 2020 fue el día en el que más o menos todos los países empezaron a imponer la cuarentena cuando empezó el COVID. Es ¿Ok? verdad. Eso es absolutamente verdad. Ujú. Viernes 13. Tupac Shakur se murió. Tupac Shakur. ¿What? Ujú. No. El viernes 13 de septiembre se murió Tupac Shakur. Tupac Shakur. ¿Y por qué se tiene que morir en septiembre? No en septiembre. ¿Dije septiembre? Dije viernes 13. Viernes 13 No, normal. viernes 13, perdón, nada Sí, más. viernes 13 Pero ahí voy nada yo más. y le pongo Ajá, septiembre. claro. Hay que ver. Ya nada más como por curiosidad. Si fue en septiembre, ya este podcast ya se puso muy raro. Estamos descubriendo muchas cosas. When did Tupac die? 13 de septiembre del 96. 13 de septiembre del 96. Te dije. Voy a buscar si hay una fobia al mes de septiembre. No, busca a ver si hay una fobia a estar siempre bien, porque mira, a encontrar una fobia, a encontrar constantemente teorías de conspiración, porque entre Luis Miguel y el 13 de septiembre... No, hombre, güey, ya estamos deshilando. Cintia, nos van a matar, nos van a mandar al FBI, nos van a mandar... Se acaba de ir mi internet. Navi, están llegando por mí. ¡Ah! Qué cabrón estuvo esto, El teléfono que usted está tratando de localizar no se encuentra disponible. Trate más. ¿Qué más? Ok. En el 2010, un niño de 13 años fue golpeado por un trueno a las 13:13 de un viernes 13. ¿De 13 años? De 13 años. ¿En septiembre? Sí. ¡Ay, sí! Estoy tristísima que no fue en el 2013. Pero bueno, luego busqué y sí sobrevivió el niño, por si alguien se quedó con el pendiente. El viernes 13 de enero del 2012 se hundió un crucero que se llamaba Costa Concordia en Italia, el barco de pasajeros más grande de la historia que se ha hundido, o sea, más que el Titanic. Se murieron 32 personas y el capitán fue sentenciado a prisión por manslaughter. ¿Puedes creerlo? Yo no sabía que te mandaban a prisión si tú manejando un barco se hundía y se moría gente, pero aparentemente sí. Eso venía en el código Hammurabi. En el código Hammurabi, la ley número 12. Bueno, ¿qué más? Número 6. La bolsa experimentó un mini crash en el 89, un viernes 13. Pero bueno, siento que eso siempre está pasando. Pero eso fue un mini crash. Luego. Ok. Número 7. Este es el más cabrón para mí, porque yo estaba obsesionada con esta película. El vuelo ese de los Andes que se cayó con el equipo de rugby, que se tuvieron que comer a sus amigos. Sí, esa película es... Se estrelló en un viernes 13, en octubre. No. Esto fue en octubre, ¿ok? Ahora sí, yo tengo la fobia. Ahora sí, de verdad. Sí, esto fue en 1972, ¿ok? Ajá. Luego, el número 8. Todavía más cabrón, que esto, no sé por qué nadie habla de esto, pero ese mismo día, o sea, el mismo día que pasó lo del vuelo de los Andes, el viernes 13 de octubre del 72, se estrelló un avión ruso de pasajeros, el Aeroflot 217. Se murieron los 200 y cacho de pasajeros. ¿What? Es el accidente más trágico que ha habido en la historia de Rusia. Ese mismo día, ¿ok? Luego. That's insane. Insane. El número 9. El gran mago del Ku Klux Klan nació un viernes 13 de julio de 1821. El mago supremo, Nathan Bedford Forrest. ¿Por qué se llamaban magos? ¿Por qué tenían que arruinar todo? ¿Has visto cómo son las como divisiones de categorías del Ku Klux Klan? Es que son no, pero ese es pero, güey, mago es un nombre muy bonito para ponerle un tipo tan degenerado, o sea, por eso, pero ellos son tetísimos porque son como caballero, dragón, o sea, los niveles son como de ¿cómo se llama? De Dungeons and Dragons. Luego, un avión sueco se desapareció un viernes 13 de 1952. Nunca lo encontraron. Primero el gobierno dijo que era un avión del ejército que estaba haciendo como unos vuelos de prueba, pero luego resultó que estaban espiando a la Unión Soviética, entonces se cree que lo derribaron los rusos. ¿Ok? Pero si te fijas, sí han habido muchos accidentes de avión y de como barcos en sí, eso es verdad. No, ya no voy a volar en un viernes 13. Exacto, yo tampoco, ya voy a poner atención. Ajá. El número 11. El 13 de marzo de 1964 mataron a Kitty Genovese en Nueva York. ¿Sabes quién era Kitty Genovese? ¡Sí!
La que hicieron que no sé cuántas personas la vieron y nadie hizo nada. Sí, exacto. Es un caso de una mujer que era bartender en Queens, que violaron y mataron afuera de su departamento y 38 personas vieron y nadie hizo nada. Y de hecho, hay un fenómeno, porque, güey, me dio curiosidad. Hay una cosa que se llama The Bystander Effect, que luego le pusieron el efecto Genovese por esta chica, que dice que cuando algo malo está pasando, las personas, o sea, si hay muchas personas alrededor, se ven menos propensas a ayudar. Porque siempre creen que alguien lo va a hacer. Exacto, o sea, como que dicen, ay, güey, voy pasando, alguien seguro ya llamó al 911. Sí. Y entonces se van. Entonces, no sean esas personas, no sean bystander effect. Bueno, número 12. El 13 de enero de 1989, un pequeño virus infectó a casi todas las computadoras IBM en Inglaterra. ¿What? Perdieron miles de archivos y afectaron a un montón de empresas. Fue como un pequeño biblioteca de Alejandría, porque se perdió un montón de información el 13 de enero del 89. Oh, my God, ok. Y el número 13. El 13 de abril del año 2029 se va a acercar, 2029, se va a acercar ¿Me estás futureando? Estoy futureando, pero this is real. Se va a acercar un meteorito a la Tierra. Se va a acercar a 20,000 millas, que parece que es mucho, pero en términos de meteoritos, preferimos que nada se nos acerque tanto. O sea, va a ser uno de los meteoritos que más cerca va a pasar. ¿El 13 de qué? El 13 de abril del 2029. Entonces, marquen sus calendarios. Igual, como Luli y yo vamos a seguir haciendo este podcast, se los vamos a recordar. No se preocupen. No, te voy a decir algo. Siendo muy seria, muy honesta y muy todo, yo jamás le recordaría a nadie que ya casito se va a acercar el meteorito. Yo sí. Porque te voy a decir a qué le tengo fobia. A la gente sin leyes. Sin el código Hammurabi. Exactamente. Sí. Porque yo topo de que las películas melancolía, impacto profundo. Sí, sabes que la gente ya no va a hacer queso, ya no va a hacer pan. Exactamente. No vamos a poder ya nadie va a hacer nada. O sea, ¿quién va a ir al súper? ¿Quién va a ir? ¿Quién va a ser el cajero que va a estar allá en el súper? ¿Quién va a estar pumping gas? O sea, nadie. It's gonna go to shit. Ni siquiera va a haber internet ni luz, o sea, no va a haber nadie trabajando en nada. Porque tú crees que alguien ya se va a acercar el meteorito y alguien va a seguir yendo a CFE. Bueno, ¿sabes qué? Yo creo que sí hay gente heroica en este mundo, pero no va a ser la suficiente. Van a ir 3 pelados. Sí. Entonces, por supuesto que yo no le voy a recordar a nadie que se va a acercar el fin del mundo. Ok, tienes razón. Entonces, bueno, si están poniendo atención, márquenlo desde ahorita, los pocos que pongan atención. Y vivan su vida. Solo les quiero decir que les quedan 7 años, 7 de buena suerte, para hacer todo lo que quieran hacer. Orgías de sangre, viajar por el mundo, no sé cuál es su interés. No des ideas. Tengo una pregunta. ¿Hay un antídoto contra el 13? O sea, si hay un número que puede luchar, como que si te lo tatúas. Sí. Un escudo. Sí. No lo sé. Yo creo que ha de ser el 12, ¿no? Yo digo que es el 7. No, porque el 7 también es un número impar. Entonces, por eso, pero el 7 es el enemigo del 13. Pero no es un antídoto. O sea, ¿cuáles son los números de la buena suerte? Se supone que el 7 es de la buena suerte, ¿no? Ajá, y yo no lo sabía, pero lo siento en mi paladar al decirlo. Sí. ¿Cuáles tienes tú? ¿Tienes un número de la buena suerte? Pues mira, 5, 7 y cualquier cosa que haya salido en los números de Lost. ¿Qué era? ¿30 y 42? 42. Siento que el 42 también es un número muy místico, sí, totalmente. Por varias razones. Quien haya leído Hitchhiker's Guide to the Galaxy sabe que la respuesta a live y todo es 42. Es el 42, sí. Entonces, en mi mente es el 5, el 7 y el 42. Me cago en la puta madre. ¿Cuánto es 5 por 7? Ah, no, 35. Pero 6 por 7, 42. O sea, casi. Ajá. Yo creo que, claramente ninguno de mis números de la buena suerte me han servido porque yo tengo muy mala suerte, pero yo sería el 8 porque me encanta. Ajá, que es como un infinito. Sí, pero hay algo muy Lo dije todo mal. Sí, hola, nací ayer. ¿Infinito? 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 Infinito. Infinito. Así se llama el internet, infinito. Infinito. El 8 es mi número de la buena suerte, pero claramente es el de la mala suerte. Pero ese número me gusta mucho. Y el 16, porque es mi cumpleaños. Y es la mitad. Si lo divides en 2 es 8. No sé qué significa, pero algo.
No, Sé nada. matemáticas, sé matemáticas básicas. Es que ¿Cómo? uno cuando le busca, le encuentra. Sí, siempre la encuentras. Por eso las teorías de conspiración de pronto sí. Pero por eso es tan fácil caer en el rabbit hole y por eso es tan fácil Por entrar eso en tenemos que paranoia. hacerle caso a la tigresa que decía, no, a la doña, no a la tigresa, a la doña que decía, si tú te quieres divorciar, búscale, porque le vas a encontrar. Así Así es. decía, Ujú, así decía. ujú. Ok, qué Bueno. gran tema. Estoy a punto de decirte, ya no voy a decir yo nada. Me urge ya tu tema. Siento que yo siempre soy la que trae el tema idiota. Entonces, me urge tu tema. Mi tema está estupidísimo. ¿Estás lista? Nací lista para este momento. Un 16 de enero del año 1985. Miércoles, por cierto, miércoles. A ver, súmalo todo y seguro es 13. A ver, sí lo voy a sumar ya nada más para. Bueno, mientras sumas, Ajá. yo el día de hoy voy a hablar de un tema que es estupidísimo, pero bueno, voy a hablar de 31. Suma 31 que al revés es 13. Y si sumas 3 más 1 es 4. ¡Ya entendí! ¡Ya entendí! Bye. RIP. 4 por 3, 12 más 1, 13. ¡Pum! RIP. Bueno. Ya. Mira, Navi, continúo. tú eres el antídoto del 13, Yo el soy. 31. No, claramente no. Si alguien es la mala suerte, soy yo. Ok, yo voy a hablar de el pastel. ¡El pastel! A ver. Yo soy muy fan del pastel. No sé por qué dices que este tema es muy estúpido. Yo me tomo muy en serio los pasteles, ¿ok? Yo también me los tomo muy en serio. Y me los Entonces, como muy en serio. Me los como ahí todos. te va, Ah. ahí te va. Ujú. Hoy vamos a hablar del pastel. De todas las variedades. Siento que esto debió haber sido un solillo. Hay muchas cosas que decir de un pastel, siento. Sí, o sea, va a ser como un previo a un solillo que tendré que hacer del pastel. Ok. Porque todo empezó porque estoy planeando la fiesta. Bueno, ya fue la fiesta. Mientras investigaba, estaba planeando la fiesta número 5 de Bosco. Mi bebecito cumple 5 años. Y entonces todo podía faltar menos el pastel. Claro. ¿Estás de acuerdo? O sea, Sí, empiezas una fiesta y empiezas a planear el pastel. Sí. Entonces me di cuenta de la importancia del pastel y dije, voy a hablar del pastel. Y he dicho pastel, si lo cuentan, 13 veces. ¡Ah! Yan, yan, yan. Lo más cabrón del pastel es que si tú piensas, es el comfort food, según yo, como por excelencia, porque hay comfort foods dependiendo de cada cultura. ¿Estás de acuerdo? Sí. Mac and cheese en Estados Unidos. En México pueden ser mil cosas, de que un taco o una sopita de fideos, un caldito de pollo, siento. A lo mejor no sé, en Japón es el kimchi que hace tu mamá. Eso es coreano, Noruega, pero ok. Ajá. Oh, bueno, that's racist. No sé más países en sus comidas típicas. En Bélgica, un waffle. Ok. Pero cuando vas a algo dulce, siempre el comfort food es un pastel o el tipo de pastel de tu país. De tu país, sí. Sí, algo con pan, definitivamente. Algo con pan dulce. Sí. Boda, pastel. Cumpleaños, pastel. Descubrí que hay ciertos países, que son muchísimos, en donde si hay funeral, tiene que haber pastel. ¿Por qué? Porque así es. Pues sí, porque sí. Bautizo, pastel. Primera comunión, pastel. Todo pastel. Todo es pastel. Sí. Y como decía Julia Child, que Julia Child es una cocinera muy famosa, gringa, con una voz cagadísima. Y que mide 7 metros. Sí. Una fiesta sin pastel es meramente una junta. I couldn't agree more. Y entonces, Navi, antes de entrar en el tema, yo te quiero preguntar, ¿a ti cómo te gustan los huevos? A mí, en pastel. Sí, iba a decir algo, pero no lo voy a decir. Esa es la siguiente frase que me encanta porque es, ¿cómo me gustan los huevos? En un pastel. Sí. Ok. Vamos a empezar con todo lo que significa el pastel. Okay. Entonces, para remontarnos, Navi, hazme por favor la máquina del tiempo. Nos vamos, gracias, Navi, nos vamos a tiempos inmemorables, al antiguo nórdico y en sus orígenes vikingos. ¿El origen del pastel es vikingo? Ajá. Get the fuck out of here. La palabra pastel o cake
en inglés, Ajá. que vamos a ver por qué se llama cake en inglés y por qué se llama pastel en español. Ok. La palabra cake viene del antiguo nórdico caca. ¿Caca? Por eso es que todo tiene mucho sentido, porque por eso ¿Cuántos años tengo los que me dio emojis- risa? Caca. A mí siempre me va a dar risa la palabra caca y popó también. El emoji en forma de, Ajá. o sea, es como un pastel. Y a veces a las cacas de perro le dicen, ahí te dejó el perro el pastel, ¿no? O sea, sí es un poco. Ajá. Sí es un poco. Ok. Caca es, de ahí Popó. viene el cake. ¿Te fuiste a echar el cake? ¿Qué está pasando con este capítulo? Estamos hilando demasiadas cosas del universo. Este capítulo ya no Ahora quiero ni sí, ya. publicarlo porque soy una niña de 13 años diciendo pura estupidez. Bueno, la palabra cake de pastel Ajá. viene del caca. Ok, Holy y después, Literal. después de que Ujú. le decían caca al pastel, los antiguos griegos lo llamaban placus, ¿ok? O sea, a ellos Ajá. al pastel le llamaban Sí, placus. dijeron como, ¿por qué llamarle caca? O sea, no Ajá. tenemos que No es hacer necesario. esto. Ajá, no es Le necesario. llamaron placus, Ajá. que está derivado de la palabra plano. Porque antes, querida Navi, el pastel era simplemente un tipo de pan Ujú. aplanado. Ok, Porque pues lo es que no llevaban, tenían- no había royal. y no había Royal, no tenían el molde ese de silicón precioso, nada. Exacto. Entonces, antes los pasteles en el antiguo griego llevaban harina, huevo, leche, nuez y miel. Entonces Ok. eran como un pan, pero más elaborado, pero no inflaba, porque pues no revolvían los huevos, o sea, solo lo mezclaban todo, no era Ajá. como lo que conocemos hoy como el pastel. Entonces Sí. era plano y se Ujú. llamaba placus. Ok, era más bien como una galleta. Sí, pero era como Ujú. más grande, ¿no? Ok. O sea, como Ujú. era, y ellos diferenciaban entre placus, que era el pastel, Ujú. y el pan normal. Ujú. Y después en el Imperio Romano Ujú. agarraron placus y Ujú. lo convirtieron en placenta. ¿Qué? Entonces, el ¿Qué? pastel, güey, se llamaba placenta. A ver, ¿cómo? ¿Por qué? Ok, A ver, ahí dime la vamos, razón. ahí Ujú. vamos. ¿Qué Porque significa placenta, placenta? Ajá. plano, es ¿Placenta? plano. Entonces, acuérdate que los romanos agarran todo lo que decían los griegos Ujú. y lo transformaban un poquito. Entonces, Sí. en el griego se llamaba placus, que está derivado de la palabra plano, Ujú. como terraplanista, o sea, Ujú. piensa Ujú. en la etimología de las palabras. Ujú. Y entonces los romanos lo llamaron al pastel, lo llaman placenta, que es lo mismo, es una cosa plana, redonda. Ok. Ujú. Ok. Entonces hay que poner pura pinonit de por qué entonces ya tenemos que el pastel se llamaba placenta. Placenta. Ujú. La placenta, lo que conocemos nosotros hoy como placenta, que es el órgano intermedio entre madre y feto, Ujú. no se empieza a utilizar sino hasta el siglo XV. Ok. Y por supuesto que Ujú. viene llamarlo placenta del hecho de que le llamaban pastel a la placenta, o sea, que le llamaban placenta al pastel los antiguos romanos. Ajá. ¿Por qué? Porque ¿Por es qué? un órgano plano, Que se sí, hace con huevos. que es- Piénsalo. Piénsalo. ok, es un ¡Leche! órgano. Nabila, me retiro Ajá. de este podcast. Ok, ajá, entonces. Porque es un órgano que es plano, Ujú. pero antes los Ujú. antiguos griegos y los antiguos romanos Ujú. Ujú. utilizaban el pastel todos Ujú. los días 6 de cada mes, celebraban a Artemisa, Ujú. ¿sí? Ok. Que Artemisa es la diosa de la casa, de la luna, los animales, la Ujú. virginidad, y iban y Ujú. le hacían ofrendas de pasteles, o sea, de Ujú. placentas, Ujú. hechos en forma de luna. Entonces ahí ya lo hacían súper redondo. Ok. Y le ponían pequeñas velas para simbolizar el brillo de la luna. Ay, qué bello. Entonces de ahí viene la tradición de De las que en de los las cumpleaños ajá. usar Velas pasteles y usar velas. de la Y diosa entonces, Artemisa. de la diosa Artemisa. Y Ay, qué entonces cuando bonito. soplaban las velas, Ujú. el humo subía, los deseos subían como el Ujú. humo sube.
Entonces ellos decían, es mi deseo que está subiendo a la luna. Ay, no, qué bonito está eso. ¿No es la cosa más hermosa? No sabía eso del humo. Yo tampoco, y se me hace la cosa más hermosa del mundo. Entonces, en el siglo XV retoman esto y dicen, ok, perfecto, le vamos a llamar placenta, no por el pastel, sino por esta idea de que la placenta así se llama porque es algo plano y lo usan como etimológicamente, pero también porque era como esta ofrenda de vida. Ay, no, qué bonito, eso sí está muy bonito. ¿Verdad que está muy bello? Y entonces ahora pero ya además también un poco la palabra placenta, y el pastel y todo. Pero además un poco la placenta, cuando sale el bebé, sí es redonda y plana. Es completamente redonda y plana, por eso se llamaba, por eso usan la etimología de plano, de placus, del griego, y después dio la casualidad que los romanos también le decían así al pastel. Y entonces, como que se juntan esas dos cosas. Obviamente los científicos solo le pusieron placenta porque era algo plano, pero después empiezan a decir, bueno, y también, ya que ya así lo llamamos, es una ofrenda, como lo hacían los antiguos griegos, una ofrenda de vida. Ay, voy a llorar. Y desde ahí, es muy bello, güey. Y desde ahí, entonces, la palabra placenta se convierte en pastel. Porque no querían, porque ya la placenta significaba otra cosa. Sí, que o sea, ya era el órgano. Quiero una rebanada de placenta. Ya Yo le sé llamamos, que hay gente que are into that, pero no. Ya le llamamos pastel. Y el cake, en inglés, se llama, siempre viene de caca. El vikingo, ¿ok? Listo, continuamos. Y entonces el pastel tiene mucha evolución de que lo hacen los antiguos griegos y romanos, porque el pastel que conocemos hoy no es el pastel que existía hace 500 años. Claro. Porque de entrada el azúcar no existía como lo conocemos hoy, ni había tanta comida, ni había tanta harina, la harina la usabas para comer y el grano que te quedaba lo usabas, entonces los pasteles eran algo extremadamente lujoso, que solo usabas en cumpleaños. Ahorita lo usamos en comidas, en cualquier celebración, en cualquier fiesta. Momento depresivo, en cualquier momento. Pero antes los pasteles solo se usaban, después de que lo usamos a solo ofrendarlo a Artemisa, lo usamos solo con cumpleaños. Pero no es hasta el siglo XVIII que llega el azúcar a las colonias, o sea, bueno, más bien que los grandes imperios empiezan a tener, colonizan otros lugares como Brasil, en donde se estaba dando la caña de azúcar, Cuba, que se transforma la manera en la que vivimos y definitivamente la manera en la que comemos. Las primeras plantaciones de azúcar se encuentran en Brasil por ahí de 1647. Ok. Y entonces empieza a cambiar la manera del mundo y empieza a cambiar la manera en la que hacemos pasteles. Porque está muy cabrón, Navi, pero la manera en la que comemos es la manera en la que se transforma el mundo. Y eso empieza con el azúcar, güey. Ya sabes, ese es un podcast. Debería ser toda una temporada así de cómo comemos cómo comemos. Sí, ¿cómo llega de que una fruta que crece en Filipinas? No, ¿y qué tiene que ver? Neta, el imperio, güey, bizantino? O sea, ¿por qué antes eran imperios India y luego es imperio, otro imperio? ¿Y por qué? Porque antes unos tenían sal y podían neta seguir viviendo y otros tenían té y tenían especias y entonces podían guardar la comida más tiempo. Y entonces luego empiezas a tener azúcar y todo el mundo quiere el azúcar y entonces empiezas a engordar y empiezas a conquistar todos los países que puedas para tener azúcar y hacer pasteles, cabrón. Sí, y ahora tenemos Betty Crocker ahí a tiro de piedra. Ay, voy a hablar de Betty Crocker porque eso es algo interesantísimo. Interesantísimo, sí. Y entonces empieza a cambiar el pastel, pero antes de que llegara el azúcar, porque recordemos que la historia pasa toda al mismo tiempo. En el Renacimiento en España el Renacimiento es algo muy cabrón, güey. Pero, ya luego hablaremos del Renacimiento, pero si yo te digo Renacimiento, ¿quién es una de las primeras personas en las que piensas? Leonardo da Vinci. Exactamente. Y Leonardo da Vinci, sabes que era un obsesivo de la cocina, las recetas y la comida. Sí. Yo no sé cuántas horas tenían sus días, porque 24 no. 24 no, porque el cabrón no sé qué hace. O sea, no. Ni aunque no durmiera, no le creo nada. Y entonces, Da Vinci
Y todos los demás renacentistas empiezan a experimentar, porque el renacimiento es experimentar, es ver, es hacer, es tocar. Sí. Empiezan a experimentar en la cocina y entonces empiezan a revolver los huevos. O sea, literalmente los echaban así. Literal, o sea, como que lo echaban y lo revolvían todo. Sí. Y se hacía una mezcla. Pero no hacían el merengue, pon tú, no se ponía hacían el así. merengue. Un güey media hora así. Exactamente, no le daban el aire. Ajá. No le daban el aire. Ahorita nosotros no necesitamos hacer eso porque tenemos Royal. Sí. Pero antes, si no tenías Royal, tenías que hacer como merengue de los huevos. Ajá. Para que entonces pudieras tener un sponge cake, o sea, el pastel como lo Sí, el conocemos esponjadito. hoy. Eso nace en el Renacimiento. ¡Guau! Entonces, ¿Lo inventó Leonardo? No lo inventó Leonardo, pero se le atribuye a que todo esto que él estaba haciendo en la cocina invita a todos los demás renacentistas y artistas y científicos y gente que está por ahí viviendo, porque todo se hace al mismo, Sí. o sea, con que un güey lo empiece a hacer ya, y si ese güey es Leonardo da Vinci, pues claro, ya. todo el mundo quiere, ¿no? El tren del mame. Ajá. Lo que él sí inventó es La cosita, ¿cómo se llama? Sí, ajá, ¿cómo se llama esa madre? Ajá. Eso. Y no lo inventó así tal cual, pero él inventó esta como maquinita que, o sea, como las primeras batidoras las inventó Da Vinci. Ok. Y entonces tenemos que empieza a llegar el azúcar, ya existió en el Renacimiento el pastel esponjadito y empieza a llegar el azúcar. Y entonces llega una de las frases más famosas del mundo mundial de la historia que dijo María Antonieta. ¿Qué dijo? Dijo, let them eat cake. Que coman pastel. Que coman pastel. Ajá. Güey, me encanta esa frase porque obviamente es mentira. No obviamente es mentira. Pobre María Antonieta, güey. Pobre María Antonieta. La neta es que... Definitivamente nunca dijo. Para quienes no sepan, María Antonieta es la reina de Francia, quien fue guillotinada con su esposo Luis XV. Ya hablamos un poco de ella en las entregas pasadas en lo de los diamantes. Y eventualmente, insisto, haré un podcast exclusivamente de María Antonieta, pero dos cosas marcaron la vida y el destino de María Antonieta. Uno fue la crisis del collar, del cual hay una película interesantísima, y no voy a entrar mucho en detalle porque voy a hablar de eso en su vida. Y otro es esta frase de let them eat cake. Sí. Cuenta la leyenda que cuando le dijeron a María Antonieta que el pueblo de Francia estaba fuera de las rejas del Palacio de Versalles, diciendo que se estaban muriendo de hambre porque no había pan, ella contestó, pero X, si no hay pan, ¿cuál es el problema? Que coman pastel. Esto lo que pasó fue que alguien hizo una caricatura de ella en los periódicos diciendo esto, pero por supuesto la pobre María Antonieta no era tan imbécil, güey, nunca dijo eso. Exacto, o sea, es que no tiene, o sea, ok, sí. Pero lo que sí dijo en el momento en el que la iban a guillotinar, o sea, no en el momento justo que la iban a guillotinar, pero como en el o sea, cuando ya dijeron que le iban a matar y que le iban a cortar la cabeza, ella dijo, ¿cómo pretenden que coma pastel si mis manos están aquí y mi cabeza está allá? ¡No! Es que esa es la frase que sí debería de... Sí, o sea, eso sí pero está no, cabrón, porque quieren ponerla siempre como una airhead y yo creo que ella era... Es que, a ver, yo creo que ella era una víctima. Era completamente una víctima, o sea, pero bueno, como estamos hablando de pastel y no de María Antonieta... Ok, está bien. Es que me dan ganas de llorar, güey, porque yo la quiero mucho, ya pero sé, ok. A mí se me hace increíble. Esa sí fue la frase que dijo María Antonieta. ¿Cómo pretenden que coma pastel si mis manos están aquí y mi cabeza está allá? Ay, no, qué duro, qué duro, qué duro. Ya sé. Y entonces, o sea en la época francesa, lo que pasa, o sea, estoy hablando de María Antonieta porque sí, ya tenemos azúcar, entonces ya tenemos el pastel esponjadito, ¿no? Entonces ya es el lujo del pastel y ya empiezan a salir creaciones loquísimas y ya empiezan a salir que si crepas, que si waffles, que si pastelitos pequeñitos súper como con frosting, porque como ya tenemos azúcar, claro, ya podemos, el mundo es nuestro. Claro, el mundo es nuestro y ya tenemos mantequilla. Entonces ya empezamos a mezclar que si la mantequilla con el azúcar y la derretimos y hacemos caramelo y se pone duro y le echamos leche. O sea, ya el pastel empieza a ser algo tremendo y sinónimo de lujo. Porque es lo que comían en Versalles, ¿no? Y entonces empiezan a traerlo para todos lados y entonces el pastel se empieza a volver sinónimo de felicidad, sinónimo de alegría, de celebración, de lujo, de los mejores momentos de tu vida, ahí está el pastel. Y ahí se queda el pastel. Ahí se queda. ¿No? Hasta que en la Gran Depresión,
Ujú, en 1929, ujú. había un exceso de azúcar procesada, que en inglés se llama molasses, que en español es Ujú. como, Sí, es como es que, una, como como un, hay jarabe, como un como un jarabe, jarabe, exacto. ajá. Y además necesitaban, en la Gran Depresión en Estados Unidos, y que la Gran Depresión llega a todas partes del mundo, tenían un exceso de jarabe y entonces además tenían a gente muriéndose de hambre Ujú, y necesitaban darle comida a esta gente, pues ese jarabe no se echaba a perder. ujú, Y entonces una compañía decide que va a hacer un pastel pan ujú, para poder llevar mucha comida que no se echa a perder a la gente ujú, con este jarabe. ujú. Y ahí es en donde empieza el pastel en caja. Okey, pero ¿por qué en caja si era un jarabe? ¿Lo hacían polvo o qué? Lo hacen polvo y lo Ajá, mezclan todo con esta harina, con este huevo, con este todo. Literal, solo tenías que agregarle agua y ajá, meterlo al horno o a la estufa o lo que ujú, quisieras. ujú, Y así le llevas a todo mundo algo que está muy alto en calorías y que va a hacer que ujú, no te mueras de hambre. ujú. Qué Porque locura. ahí no importaba la nutrición, importaba, Sí, güey, que no te literal, murieras de tenemos un hambre. exceso de Sí, jarabe de azúcar. ¿Qué hacemos con esto? sí. Ah, ok, vamos, o se hicieron muchas más cosas, pero además hicieron el pastel en caja. Olé. Entonces, ahí se empieza a cambiar el pastel, porque ya el pastel ya no se vuelve algo especial. Porque aparte piensa, güey, o sea, antes no todo el mundo tenía refri, no todo el mundo tenía Ujú. horno, no todo el mundo Sí, tenía claro. batidora. Hacías un Sí, pastel en tu cumpleaños y punto, y en claro. una boda y en un Ujú, bautizo. Pero ujú. conforme empieza la tecnología a avanzar, Sí, no habían pasteles de taza, de esos que haces en exacto, en un porque no minuto, había en microondas, microondas. Ajá. empieza a transformarse la tecnología, entonces empieza a transformarse cómo ves el pastel. Y Ujú, entonces eventualmente empieza a cambiar la visión del pastel a algo ujú. que es, puedes tener pastel todos Cuando los quiera. días, Ujú, ujú, cuando quieras. ujú, Y entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, que las mujeres regresan al hogar, en ujú, 1950 baja absolutamente la venta de pasteles de caja. ujú. Nadie podía decir, nadie entendía por qué chingados ya la gente no compraba pasteles de caja. Creo que yo me Y sé esta historia. a ver, Era porque las mujeres sentían que no estaban cocinando, ¿no? Y entonces por eso le tienes que echar un huevo, ¿no? sí, sí, güey. Ajá. Literalmente, uno de los estudios psicológicos más cabrones. ¿Quién hace estos estudios? ¿Quién Aquí hace? sí No, sabemos. ajá. ¿Así Ernest sabemos? Dichter y General Mills, que General Mills eran Ah, okey. la fábrica. Decían, ¿por qué la gente no está comprando mi pastel? Si, güey, literalmente le echas agua y punto. Pues Ujú, porque las mujeres en la Segunda Guerra Mundial, cuando todo el mundo se fue a la guerra, ellas empezaron a trabajar en las fábricas y se sentían ujú. útiles y sentían que estaban haciendo algo por su familia. Cuando regresan los hombres de la guerra, pues las mujeres les dicen, gracias, güey, de regreso a la cocina, Cool. ya no te necesitamos. Ujú, Imagínate qué cabrón. Y entonces, estas viejas regresan a la cocina, dejan de trabajar y regresan a la casa a volver a atender a su familia. Y además de que se están volviendo locas porque ya sabían lo que era salir y trabajar, ujú, sentían que no estaban aportando nada a nadie porque lo único que ujú. tenían que hacer era echarle Sí, agua. sí, ujú. Entonces cambiaron todo eso y dijeron, le tienes que echar agua, huevo y aceite. Sí, y sí, ya te sientes que hiciste Y algo, ya estoy te de acuerdo. sientes que hiciste Ajá, algo sí. y vuelve a regresar el boom del pastel de caja. Ujú. Y además, entonces, la gente dice, ya no me tengo que enfocar en el pastel. ¿Sabes en qué me voy a enfocar? En la decoración. Exactamente. Y ahí es en donde empieza el boom de ya no solo le avientas ahí una porquería de frosting, Sino que lo ahora haces haces una bonito. televisión de pastel, haces un ¿Is zapato de this cake? pastel, is this cake? Entonces ya llegamos a que así es como ahora tenemos pasteles tan decorados. Ujú, Creo que es importante decir que existen distintos pasteles ujú, para distintas ocasiones. Entonces ujú, tenemos el pastel de boda, el pastel de bautizo, el ujú, pastel de cumpleaños, ujú. el chocolate log, que es como el tronco ese Ah, de de Navidad. Navidad, ajá, delicioso. Tenemos los mooncakes, que son los Ujú, pastelillos que tienen en muchas culturas asiáticas. Yo ujú. ya, para no cagarla, simplemente voy a decir Culturas, Asia. pero siento que son chinas esas, ¿no? Bueno, si tú Ajá. sabes más que yo, deja de decírmelo.
Yo no sé de dónde chingados sí son chinos, específicamente A lo son mejor chinos no, los a lo mejor monkey. esté mal. Ajá. No, sí es, sí es. Ajá. Y luego tenemos algo que es muy cagado, que vamos a regresar a 1800, porque es el pastel de chocolate. Ok. ¿Cuándo se inventó el pastel de chocolate? En 1800 acabas de decir, Con ¿no? Edison. ¿Con Edison? Sí, porque estaban los científicos, así como en el Renacimiento, estaban Ajá. los científicos tratando de averiguar qué pedo con los huevos. Ajá. En 1800, Edison y otros científicos en Boston y Filadelfia estaban enfocados en la ciencia del chocolate, porque ellos creían que el cacao tenía energía, Que sí tiene. que sí tiene. Entonces empezaban a Te da trabajar con el fuerzas cacao. para vivir. Ajá. Exacto, y entonces empiezan a trabajar con el cacao porque ellos estaban tratando de llevar la energía al diario, o sea, al foco, literal. Y entonces algunos de ellos trabajaban con la energía del chocolate, no para llevarla al foco, sino para decir, si el chocolate tiene energía, tenemos que consumir nosotros el chocolate. Ajá. Y qué mejor manera de en un pastel. Exactamente. Entonces, el pastel de chocolate es científico, es científico. Así como el pastel es científico, ya lo vimos, lo inventó Da Vinci, pues Edison inventó el pastel de chocolate. Es una colaboración, es una Exacto. colaboración a través de los siglos para crear esto. Oigan, hoy les presento un collab de Da Vinci y Edison. Mi collab favorita. Pastel de chocolate. Por mucho. Nuestro collab favorito. Oye, y ahora me voy con un poco de datos chistosos. A ver, échalos. ¿Cuál es el país que más hace pasteles? Yo pensaría que Francia. Escocia. ¿Escocia? Escocia en su Pero ni dialecto, siquiera hay tantos escoceses, eso sí. Pues bueno, literalmente producen más que Francia. Cállate. Escocia en su dialecto se llama Caledonia, que significa la tierra de los pasteles. Cállate. ¿Esa es su identidad completa? Sí, su identidad en Escocia. So sad que según ellos, o sea, según ellos, porque nadie... Más que Braveheart, más que sus Más falditas, que Sean Connery. Exacto, más que el monstruo lagonés. Ajá. Ahora, estuvimos hablando de cómo los pasteles cambian según el país en el que estamos. Ajá. Y entonces, pues sí, ¿no? Existe como ciertos pasteles, como el moon cake de China, así. Y yo busqué cuáles son los pasteles mexicanos. El de 3 leches. Y según el internet de las cosas, muy bien, querida Navi, hay 3 pasteles exclusivos mexicanos. Número 1, pastel de 3 leches. Es que yo nunca lo he visto en ningún otro lado. Es el pastel más delicioso. Es el más delicioso. Cabrón, el pastel de 3 leches. Sí. Número 2, el chocoflán. Con chocoflán. Iba a decir chocoflán. Aquí no estamos siendo políticos, simplemente estamos diciendo las cosas como son. Los hechos son los hechos. Y el chocoflán. Porque el chocoflán es mexicano. Exacto. Y el flan es mexicano, ¿no? ¿O no? Sí. Bueno, definitivamente latinoamericano. El flan le llaman, el flan es como una mezcla entre, según el internet de las cosas, los 2 postres mexicanos por excelencia, la gelatina y el pastel de 3 leches. Cuando mezclas eso, se hace el flan. El chocoflan, claro. Sí nos encanta la gelatina. Ok, y el tercero es la rosca de Reyes. Pero es un pastel. Bueno, pues en mi mente no es un pastel, pero en la mente del internet de las cosas es un pastel. Sí, ok, bueno. Es que, ¿qué es la diferencia entre un pastel y un pan dulce? Es que ves, luego es ahí como es una en cosa donde, ahí, tema de identidad. ¿Cómo es se un tema de identifica identidad. el ser? Porque quizás la luego rosca sí es un poco un pastel porque la tienes que cortar con un cuchillo. Y la tienes que meter al horno. Y entonces yo me dije a mí misma, ¿por qué una concha no es un pastel? Ajá. ¿Qué hace un pastel? ¿Qué es lo que qué es la definición? Ahí, Navi, las cosas empezaron a poner metafísicas y dije, no tengo tiempo para seguir investigando. Está muy cabrón. Porque ¿qué es un pastel? ¿Qué es un pastel y qué es un pan dulce? Y no te vayas más lejos. ¿Por qué una galleta es galleta y no es pastel? Bueno, porque los ingredientes son diferentes. No, señor. No son los mismos, pero la galleta creo que tiene más, porque es dura y es más delgada. Entonces, ¿qué es un brownie? Un brownie es un pastel, porque es más suave el pan. Pero es que literalmente... Pero luego hay galletas que son suaves. Es una galleta. No, porque el brownie es más gordo. ¿Qué? No sé. Que una galleta. Pero luego hay galletas, luego hay galletas muy gordas. Exacto. No ¿Has ido a Zukis en el Palacio de Hierro? Eso es un pastel. Es que eso es un pastel, eso no es una galleta, estoy de acuerdo. ¿Ves? Las cosas se empezaron a poner muy complicadas muy complicado. y dije, no voy a hablar de esto, voy a hablar solo de cómo en México el pastel
por excelencia es la rosca Tres de leches. Reyes, Ajá. el pastel de 3 leches y Ya el se me chocoflan. antojó, te odio. Ahora, Ujú. continúo. Ajá. Otra cosa muy importante del pastel. Ujú. Hay gente, o sea, allá afuera, que Ujú. hace pasteles de $75 millones. No, Sí. no. O Sí. sea, sí te creo, pero no. Sí. Eso es inmoral. Y si tú ¿Qué tienen? alguna vez has visto un pastel horripilante, ¿Es ese? es Pero a ese. ver, de entrada, ¿dónde lo hacen y quién lo compra? ¿Lo van a hacer en Arabia Saudita? Lo hizo, ajá. Y ¿sí? lo ha de haber comprado un magnate Lo hizo del... David Wingham, Ajá. que es una tipa cualquiera, una diseñadora británica, Ujú. que hizo un pastel de $75 millones. ¿Qué tenía? ¿Caca para de Brad un, Pitt? tenía O sea, un, para un unnamed buyer, o sea, una persona que no sabemos quién es, ajá. que lo compró para su fiesta de cumpleaños y fiesta de compromiso de su hija. O sea, hicieron la misma fiesta un mismo día. Ah, pues sí, para ahorrar dinero, para pagar el pastel. Exacto, O sea. exacto. En los Emiratos Árabes Unidos. Ujú, ujú. $75 millones. Y yo ¿Tenemos foto de ese pastel? te quiero invitar A ver, lo voy a a googlear. que, no, te lo voy a mandar ahorita mismo, mira, A ver. para que lo veas. ¿De qué está hecho? A ver, voy a describirles a mis Sí. radioescuchas, a nuestros no. Lo vamos a subir en el foro Dump, amigos, pero para que ahorita A se lo ver, imaginen. no, porque yo he visto, no, de entrada, ni siquiera está tan grande. Es horripilante. Ni siquiera parece un pastel. Y tiene 400 diamantes de un quilate. Ay, y 73. Pues a ver, a ver, ¿Pero esa en dónde vieja, están? no. ¿Pero en dónde están? En el culo de la vieja, porque esa vieja, genia. Horribles. O sea, dijo, ay, si yo te hago un pastel de $75 millones, hizo 3 monos con fondant Horrorosos. y los incrustó con diamantes. O sea, ni siquiera tuvo la creatividad. O sea, ya, exacto. Güey, haces una torre de pizza con y si vainilla tú vas a de Madagascar, no exacto. sé. Y si tú vas a salir en las noticias, cuando alguien busque cuál es el pastel más caro del mundo y va a salir esa porquería, con este vestido, además. Retírate. Con el vestido que trae. Sí, retírate. Un vestido horrible, su pelo horrible. Súbete a un avión un viernes 13. Punto. Su creación está inmunda. Inmunda. Y se los vamos a subir. Ese es el pastel más caro del mundo. ¡Qué oso! O sea, los monos parece que los hice yo con plastilina de la papelera. Sí. Y yo quiero preguntarles, queridos radioescuchas, ¿cuál es su pastel favorito? Pero no me digan de que el de chocolate. No, quiero que me digan, en tal lugar, en tal lugar, en tal lugar. Y si Sanborns nos está escuchando, con todo gusto puede patrocinarnos. Sanborns o cualquier pastelería. Chiquita, grande. No tiene que ser solo Sanborns. Estamos aquí para ustedes. Pero mándenos pasteles gratis. Hacemos una cata de pasteles. No, hombre, Nadie, eso vamos a hacer en nuestro Patreon. Eso vamos a hacer en nuestro Patreon, sí, amigos. Vamos a ver. Pero con las recomendaciones que ustedes nos manden. Vamos a hacer una cata de los mejores pasteles. De México. Sí. Sí, o sea, podemos ir como a la pastelería más recóndita en Iztapalapa a buscar el pastel que nos recomienden. Pero mándenos, díganos. Sí. Entonces, queridos radioescuchas, queremos que nos manden, por favor, su escena favorita de pastel en películas. ¿Cuál es su pastel favorito? Sí. Sus recetas de la abuela, porque luego esas son las mejores. Yo, el pastel que yo hago todos los años de Carlos V, que solo lo hago en los cumpleaños de mis hijos y de la gente a la que amo. ¿Qué tal? Delicioso, exquisito. ¿Verdad? Ese frosting, sí, delicioso. Yo creo que mi pastel favorito, que no sé si es necesariamente un pastel, es el tiramisú. Entonces, ¿tu pastel favorito es el tiramisú? Mi pastel favorito es el tiramisú. También cualquier cosa que tenga chocolate, obviamente. O sea, literalmente hasta el pastel más seco, viejo, asqueroso que tenga chocolate me lo voy a comer. ¿A mí sabes cuál me encanta? Ajá. El Alfredo. ¿Cuál es ese? El príncipe Alfredo. No, el príncipe Alfredo. ¿Cuál es ese? Que tiene como muchas capitas pequeñititas de miles capas de chocolate, como de crepitas de chocolate. Ok, ¿con crema? Así se llama, príncipe Alfredo. No sé, nunca lo había escuchado. No sé qué tenga, pero es Chef's Kiss. A mí me gusta esa mermelada y el de 3 leches me encanta. O sea, el de 3 leches es magnífico, pero tiene que estar bien hecho. Puede estar mal hecho, me lo voy a comer. Es como un un pudín para viejito. Sí, pero siempre tiene su encanto. O sea, yo no le digo que no un pastel de 3 leches, aunque esté seco y feo.
Con esto nos vamos, queridos. Bip, bip, No, bip. tenemos que ir al listener mail. Al listener mail. Amigos, ya saben que nuestra nueva dinámica es, al finalizar cada episodio, vamos a tener un poco de gente que nos escribe mensajes. Y hoy tenemos 2 a los que queremos saludar. Sí, queremos saludar a Mercedes, que está recuperándose de una cirugía. Mercedes, y nos está escuchando. Te mandamos una recuperación prontísima. Eres muy fuerte y valiente y te queremos mucho y te mandamos un abrazo enorme. Y a todos nuestros radioescuchas, llévensela en sus pensamientos para que cada vez se sienta mejor. Sí. Y también tenemos a José Luis Hernández, que nos mandó un correo. Hola, querido José Luis. ¿Cómo estás? José Luis. Que nos dijo, ¡yay! Hola, ¿cómo están? Ahora sí les cuento. Ya por fin escuché todos sus episodios. En algunos hablan muy cantado, o más bien cantan mucho de lo que van a decir. Eso? No sé de qué estás hablando. Estás esquizofrénico. No, pero nos dijo que, en fin, todos sus capítulos han sido muy buenos. Me recuerdan un poco a mis hermanas. Tengo 2 hermanas más grandes que yo. José Luis, nosotros no somos más grandes que tú. Ay, sí. No. Tus 2 hermanas suenan simpatiquísimas. Simpatiquísimas. Sí, diles que escuchen el podcast y nos escriban. Sí, los escucho desde Puebla. Coman berries, fresas, zarzamoras, blueberries y frambuesas son geniales para la salud y en especial las de Driscoll's. Yo quiero suponer que José Luis trabaja en Driscoll o es socio mayoritario. ¿No? O tiene una plantación de berries. Y dice, y también espero que me haya ganado un super shout out. ¡Sí, señor! ¡Se ganó su shout-out! Su podcast tiene una vibra y energía muy chingona. No lo olviden, bonito fin de semana. Querido José Luis, a ti te deseamos no un bonito fin de semana. Una vida entera. Una bonita vida. Una vida entera feliz. Una vida muy bonita. ¡Qué belleza! Pip, pip, pip. Pip, pip. Eso es todo, queridos radioescuchas. Escríbanos para que hablemos de ustedes. Coméntenos el pastel. Todo lo que quieran decirnos. Todo lo que quieran, ya saben. Y si necesitan un consejo o descargar su ira, mándenos. Nos da mucha curiosidad. Yo soy muy chismosa, me encanta el chisme. Yo estoy aquí para leerlos y apoyarlos en todo. Yo Gracias. También. Los queremos. ¡Ay, Navi, qué bonito día! Sí, qué bonito día. Gracias a Dios. Eso es todo. Gracias, amigos. Nos vemos en la siguiente temporada. El siguiente episodio. El siguiente martes. Adiós, Navi. Adiós.